Good morning to brothers and sisters. Thank you to True Mother. Let's start today's reading. Vamos a comenzar la lectura entonces. Ante nuestros ojos, un pez de extraño aspecto saltó alto fuera del agua y aterrizó estrepitosamente en la cubierta. Allí se dejó caer bajo el sol ardiente, sacudiendo su cuerpo del tamaño de un salmón y crujiendo sus docenas de dientes afilados. Los pasajeros asustados se alejaron del animal, protegiendo sus piernas, mientras el barquero lo recogía con cuidado con un palo largo y lo arrojaba de vuelta al río. Se veía aterrador. ¿Cómo se llama?, preguntó alguien. Es un dorado, dijo el barquero. Tiene ese nombre debido al color del oro. Y el dorado es una de las innumerables especies de peces peculiares de las aguas del Mato Grosso del Sur, uno de los estados del oeste medio de Brasil. El río Paraguay, que marca la frontera entre esa parte de Brasil y Paraguay, es abundante no solo en estos peces, sino en todo tipo de seres vivos. En las regiones de América Latina que se encuentran cerca del Ecuador, el clima es primaveralmente cálido o de un verano muy caliente. Las flores brotan constantemente y la cosecha de frutas es abundante. Es una tierra agradable para ser habitada por humanos en armoniosa convivencia con la vida animal y vegetal. Si el paraíso en la tierra se define por tener muchos animales diferentes viviendo juntos en un exuberante jardín verde, Mato Grosso del Sur pertenece a ese paraíso. Su vasto territorio está cubierto por innumerables bosques vírgenes y tierras húmedas. Es ideal para cultivar en una granja o un huerto. Enormes árboles proporcionan refugio y sustento para muchos tipos de aves, insectos y otros animales. Los ríos están limpios y algunos de ellos son bastante claros. Hay más de 20 cascadas, incluidas las famosas cataratas del Iguazú, que truenan donde Brasil se encuentra con Argentina. Esa es la parte de la lectura de ayer y ahora vamos a tratar de ir con la traducción sobre la voz del Dr. Ward. Si me pones un poquitín más de volumen, por favor. Una tierra agradable para el hábitat humano en armoniosa coexistencia con la vida vegetal y animal. Creo que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar las cataratas de Iguazú, las cuales, ustedes saben, básicamente, las cataratas del Niágara se encuentran entre Canadá y los Estados Unidos, y las cataratas de Iguazú se encuentran en un área compartida entre principalmente Argentina y Brasil, pero también Paraguay. Y esto es, podemos decir, un bello, hermoso espectáculo para observar. Aquellos de ustedes que han estado allí lo saben muy bien. Así que ustedes pueden comparar las cataratas de Iguazú con las cataratas del Niágara. Cada una tiene sus particulares características y rasgos. Pero yo les invitaría a considerar hoy lo que les invitaría a considerar son las diferencias entre un guía de turismo que les mostraría las cataratas del Niágara y otro guía que les mostrara las cataratas del Iguazú. Por mi experiencia, y yo he estado en las cataratas del Niágara muchas veces, cuando era chico íbamos allá varias veces por año como parte de las vacaciones. Hay un gran sentido de orgullo por las cataratas y lo que éstas representan, por su majestuosidad. Pero también tiendo a pensar que hay algo así como un sentido de propiedad, de soberanía, algo así como, básicamente, estas son nuestras. Sea que pertenezcan a Canadá o a los Estados Unidos, básicamente el sentido de que ellas son nuestras. Mientras que incontables veces cuando estuve en Latinoamérica,
Y visitando lugares turísticos como Iguazú, me di cuenta que había mucho más. Un sentido no de aquello, de que es un sentido no, un sentido más de que esto es de ustedes. Un sentido de gran disposición e interés a darle a las personas un sentido de propiedad de las cataratas, que no solo eran de Estados Unidos o Canadá, de que eran no solamente de propiedad de Brasil o Argentina, sino que esto le pertenecía a todos. Esta disposición de incluirte a ti en la propiedad. Yo creo que todo esto tiene que ver con el desarrollo cultural de Latinoamérica. Muchos de ustedes conocen de alguna de las tribus fundacionales de Latinoamérica. No voy a revisar todo esto esta mañana, pero los mayas tenían una civilización bastante desarrollada, particularmente una gran sensibilidad por la astronomía y astrología. Y de manera similar, los aztecas heredaron bastante de la civilización maya. Ciertamente, y entre las civilizaciones maya y azteca existía cierta expectativa por una segunda llegada. Y esta estaba ligada a la figura heroica de Quetzalcóatl, que es representada muchas veces en la figura de una serpiente. Pero se cree que está relacionado con un antiguo líder maya destinado a retornar y que ese retorno inauguraría una gran era dorada de esta parte del mundo. Y hasta cierto punto, ese mito, ese concepto, esta creencia formó parte de la civilización inca también. Entonces, estas eran civilizaciones muy desarrolladas. Cuando Hernán Cortés visitó México por primera vez, él visitó la ciudad capital, la cual era conocida como Tenochtitlán, muy sorprendido, porque había un sistema de desagüe impresionante. Las calles eran muy limpias. La arquitectura lo maravilló. Había una tremenda impresión por el desarrollo de esta civilización que lo asombró mucho. En esta área, ambos, los mayas y los incas, construyeron esas pirámides que ustedes encuentran particularmente en Centroamérica. Y ellos poseían un entendimiento preciso de la astronomía. Eran capaces de predecir cuándo ocurrirían los eclipses de sol. Ellos tenían un calendario parecido al occidental en términos de su precisión, en términos de la división de los días, los meses y los segmentos del año. Y como mencioné, existía ese sentido de expectativa por la llegada de ese gran líder, esa expectativa por el retorno de Quetzalcóatl presente en estas civilizaciones. Y yo creo que esto produjo un profundo impacto en su mentalidad. Algunos de ustedes deben estar al tanto que cuando Hernán Cortés, la persona que efectuó la conquista de México, cuando él llegó, hubo inicialmente cierta resistencia a su llegada. Porque el temor era de que él fuese Quetzalcóatl, y Moctezuma no estaba interesado en ser reemplazado, francamente hablando. Así que hubo bastante resistencia, pero finalmente le dieron la bienvenida. Y lo que pasó fue algo trágico. Pero no obstante, este tipo de expectativa es la que permitió finalmente recibirlo. Dentro de la fe mormona, ustedes sabrán que existe esa noción de que después de su crucifixión y resurrección, Jesucristo vino a las Américas y que ellos creen que esos relatos de Quetzalcóatl están relacionados con la llegada de Jesús a Latinoamérica. Lo que quiero enfatizar, lo que pienso es que la cultura deLatinoamérica ha sido preparada de una manera notable para enseñarnos a los que vivimos en el norte. ¿Qué quiere decir servir, atender? Yo creo que ellos están preparados de una manera más efectiva para atender o asistir que nosotros, los que vivimos en el norte.
Ellos very realmente well. tienen eso claramente. There's a mountain Hay una which is montaña located in Bolivia, which is localizada en called Bolivia Potosí. llamada Potosí. And that mountain Y esta was montaña filled estaba completely cubierta with silver. completamente de But plata. the native Indian tribe Pero that la was right up there tribu called del lugar, Aymara, creo que es llamada they Aymara, had somehow había been sido warned advertida do de no not tocar la touch plata de esa the montaña, silver in that porque mountain, esa plata because that silver isn't for no es you. para ustedes, It's going ha to sido be preparada being para alguien más. prepared for someone else. And so they never touched Así or que ellos mined the nunca silver. tocaron la mina de plata de And la montaña. when Pizarro Cuando Pizarro finally came llegó to South finalmente a America, Sudamérica and when Spain was able to y cuando establish itself España in pudo South establecerse America, allí, they were able to get hold of ellos se Potosí apoderaron without de la plata de la resistance montaña sin of the encontrar local indigenous resistencia people. de los And indígenas they locales. took virtually all the Ellos silver out tomaron of that virtualmente mountain, toda la and plata they de la shipped it montaña, back to la enviaron Europe. a Europa. And they gave very little to the local Devolvieron people. realmente muy Basically, they took poco advantage a la of them, población as we indígena. know, for over 200 years. Se aprovecharon de ellos por There was más de a 200 very años, como strict sabemos. system of Hubo un conquest, sistema and muy estricto de many brutal conquista. things happened in terms of the Muchas ways in cosas which the brutales people ocurrieron en were términos treated de la by the manera en la cual la Europeans who gente fue came there. tratada por los europeos que llegaron al lugar. So, when true parents, when we read true Así que mother's cuando words, I vemos think we a los can padres feel verdaderos, that leemos true las mother palabras de had a madre, deep sense of podemos sentir que the madre Latin tenía un American heart of profundo attendance sentido and the del Latin corazón de American sense of asistencia y offering, ofrenda that somehow latinoamericano. the beauties of their nature Y de weren't for alguna them. manera las bellezas de su naturaleza no The fueron para richness ellos. of the continent was La not riqueza de su for continente them, no fue para but ellos, fue somehow para it was otros. for others, and ultimately it was something that was Y en última prepared instancia fue for preparado true finalmente para parents. los padres So I verdaderos. think it's one of the reasons why Yo creo true que es parents esta are una so de las proud razones por la que los of the padres beauty verdaderos of Latin estaban muy America. They don't orgullosos talk so much in the same de la way belleza about de the beauties of Latinoamérica. North America. Ellos no se And expresaron I think that it has something to do de la misma with manera somehow acerca de las that heart of bellezas de attendance Norteamérica. and Yo creo que that tiene que sense of ver being able to de alguna convey manera con ese ownership to the true corazón de owners, servicio, ese which sentido was de poder done, I think, so well by our Latin transferir la American brothers and propiedad sisters. o soberanía a los True verdaderos parents could propietarios, feel very free in Latin lo America. cual fue realizado también por Already nuestros hermanos y yesterday, hermanas Dr. Kiley latinoamericanos. spoke a little bit about Nuestros padres our verdaderos brother pudieron sentirse Antonio muy libres Betancourt, en Latinoamérica. who passed a little over a Ayer year ago. I el just want to say a doctor few Kiley things dijo algo sobre about nuestro him, hermano because I Antonio think he Betancourt, que really falleció hace poco más de embodied un año. Yo realmente quiero decir algunas cosas más acerca de él. that attendant heart towards true Creo que este parents. hermano encarna ese corazón This photo, de asistencia hacia los padres verdaderos. Esta foto I think it really tells it creo que lo all. dice todo. Who else? ¿Quién más en Who el else in the mundo world has ever danced ha with true bailado mother besides alguna true father? vez The con only madre person that I know verdadera, of is aparte del Antonio. padre verdadero? And it was on a specific occasion La where única basically persona Father que was yo so sé que pleased lo with ha hecho es Antonio, y that ocurrió en un he momento específico encouraged Mother en el to que el dance padre with estaba tan Antonio. complacido con Antonio And que alentó a madre a and it bailar con happened. Antonio. And Mother Y and ocurrió. Father both Y padre y felt madre se so sintieron free muy around libres him. estando con él. And I don't know if you can, well, maybe I'll save this to Y the no end. sé, voy a dejar algunas cosas para el He final. had a remarkable Él tuvo una life. vida Antonio notable. was a very Antonio simple fue person. una persona muy, He muy only went to simple o school till sencilla. he was 14 years Él old. pudo asistir a la I think escuela he said that he recién a got los his first 14 pair of años. shoes when he was 9 Yo years creo old. que él nos dijo que tuvo And su the primer basis par on de which he was zapatos able to a be los 9 raised años up de edad. really was related to his La base ability sobre to las cuales fue really educado, elevado, read, está understand, and relacionada con grow su from true habilidad parents' de words and through realmente his attendance of true leer, parents. comprender y That was crecer really con las his palabras great de los padres strength, verdaderos that he y a had the través de su ability to do asistencia a that los and padres verdaderos. to take those Esa things. fue And realmente su gran he met fortaleza, all kinds of people su in his habilidad life, para you hacer know, esto y tomar todas everyone esas from cosas. Él se reunió con toda clase de he gente was durante guided su by vida. Dr. Park, obviously, Todo el mundo, to desde... attend True Parents. Él And fue the True guiado por el Parents doctor Pac, obviamente, emissary para asistir a los padres verdaderos. in Latin America Los was emisarios Dr. and Mrs. especiales de los Bowman Park for padres so en many Latinoamérica years. fueron el But doctor Pac Antonio y really was the últimamente person who kind el of was Dr. diplomático Park's de los padres diplomat and True verdaderos. Parents' diplomat, ultimately. Y últimamente fue You también know, diplomático de this los padres is a verdaderos, picture of claro. Antonio with his Aquí wife, en esta Kyoko. foto She's now está Antonio in y su esposa Paraguay, Kyoko. actually. Ella And está actualmente en Antonio Paraguay. passed, I guess, Y in January of Antonio falleció, 2023. creo, en enero del 2023.
Esta es una foto de Antonio con George Bush, con Mikhail Gorbachev. Él tenía una maravillosa forma de liberar y abrir puertas de gente muy importante. Era tan habilidoso, talentoso en hacer este tipo de cosas y las podía hacer simplemente debido a su, como dije, oración. Cada vez que tenía que encontrar una persona, él oraba por días y días de adelanto. Y leía y estudiaba el principio divino y le preguntaba al Padre Celestial, Padre, ¿qué le puedo decir a esa persona para inspirarlo o inspirarla? Aquí está, en las fotos anteriores, perdón, mostró el Papa, y aquí pueden verlo con Yasser Arafat, que está en el arriba. Retrasado en la lectura. Y ¿quién era el líder de la Organización para la Liberación Palestina? Aquí está con Yitzhak Rabin, que fue primer ministro de Israel. Y aquí está con Kim Il-sung. ¿Se pueden imaginar que Antonio fue a Norcorea 17 veces? Seguramente posee el récord. Creo que probablemente el único en el mundo occidental que ha viajado allá tantas veces. 17 veces y tan a menudo. Supo relacionarse muy bien con Kim Il-sung y con Kim Jong-il, el hijo de Kim Il-sung. Tenía una gran habilidad para atender, amar y marcar la diferencia. Y realmente creo que fue él, porque él era capaz, como dije, de tener todo este legado de América Latina, de una preparación para atender adecuadamente al Señor. Y él fue realmente capaz de tomar eso e incorporarlo a su ser. Y también, obviamente, fue creado con un tipo único de personalidad. Pero él fue capaz de centrarse en Dios y en los verdaderos padres. Y a través de eso, realmente muchos milagros pudieron suceder en el curso de su maravillosa vida de fe. No sé si pueden ver esto. Este es un libro sobre Antonio, sobre el trabajo de él durante su vida. Se llama Las obras colectivas del doctor Antonio Betancourt, enviado especial de los padres verdaderos. En el momento de su Sunwa, recibió un título especial de madre verdadera, enviado especial de los padres verdaderos. Así que realmente, ¿qué persona tan talentosa que realmente pudo heredar y crecer y construir desde esta base de América Latina, aquella que la verdadera madre alaba y reconoce aquí? También quería mencionar a este caballero que está en la foto, Alejandro de Souza. Alejandro ha servido durante muchos años como intérprete de los verdaderos padres en América Latina. E interpretó tanto del coreano al español como del coreano al portugués. Y trabajó muy duro para dominar su coreano. Cada nueva palabra coreana que aprendía la escribía 100 veces, cada una de ellas, para que no se olvidara de ninguna. Y realmente tenía una relación increíble con los padres verdaderos. Había cosas que sucedían alrededor de los verdaderos padres y a veces los líderes más importantes no querían compartir esas cosas con los padres verdaderos. Tal vez no querían que los verdaderos padres se sintieran incómodos, tal vez no querían revelar algo o cosas así. Pero Alejandro realmente sentía que tenía que compartir cosas con el verdadero padre y la verdadera madre. Y cuando lo hacía, básicamente una y otra vez, es cierto, el padre y la madre le decían, tienes que compartir esas cosas con nosotros. No sabíamos nada de esto. Alguien tiene que compartir esas cosas con nosotros porque necesitamos saberlo. De todos modos, este maravilloso corazón de asistencia es algo que es muy especial y que podemos ser capaces de lograr. Realmente creo que podemos heredar de nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos. Y creo que nuestro actual presidente, el reverendo Dunkley,
tiene algo de esto, de alguna manera. Ustedes saben, tal vez es su dimensión italiano o latina o alguna cosa así, pero también hay algo en su corazón que realmente abre el corazón de los verdaderos padres e inspira a la verdadera madre de una manera asombrosa. ¿Saben? Sí. Y todo lo hemos visto. Él es capaz de escribir cartas a madre verdadera muy largas. Y a ella le encanta escucharlas y recibir esas cartas porque de alguna manera siente el servicio y la asistencia a través de ellas. Y de alguna manera, la verdadera madre puede ser inspirada y elevada por estas. Así que gracias, Madre Verdadera, por enviarnos al reverendo Dunkley. Gracias a nuestra Madre por permitirnos ser vecinos de países que tienen una larga historia de asistencia y saber lo que eso significa. Poder ver lo que uno tiene no es para uno mismo, sino para los demás. Ese es mi mensaje para hoy. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Bueno, espero que se haya podido escuchar claramente. Hay puntos muy importantes en esta reflexión. No tuve tiempo para hablar mucho del doctor Thomas Ward, pero muchos de ustedes lo conocen, algunos quizás no mucho, pero es un hermano de muchísimo tiempo ya en la iglesia norteamericana, internacional. Él fue en realidad el primero en comenzar, fue encargado de organizar un grupo hispano aquí en los Estados Unidos, en Manhattan, si no me equivoco, y Nancy me puede corregir en ese punto, pero alguna vez escuché de él, que me dijo, yo comencé el grupo hispano y con otros hermanos y hermanas, me dijo, y después tuvo diferentes cargos en la iglesia, es uno de los hermanos más preparados académicamente que yo conozco. Él habla francés, español fluido, ha estado en Latinoamérica por muchos años trabajando con causa internacional, dando conferencias y tiene todo un tremendo récord porque él ha estado también sirviendo como presidente de la Universidad de Bridgeport, el Seminario Teológico de Unificación, etcétera, etcétera. Pero yo les puedo dar testimonio porque me pareció tan interesante, porque yo tuve la oportunidad cuando era un miembro joven, me mandaron a Bolivia para causa, para ayudar a ese equipo, junto con otro hermano peruano. Y entonces nos dividieron en grupos y a mí me tocó con el grupo de Thomas Ward y a otros les tocó con el grupo de Antonio Betancourt. Y la impresión que tengo de él es muy maravillosa, de ambos hermanos, de todos los hermanos, pero es un hermano que es muy inteligente, que es muy preparado, pero ustedes lo veían todos los días orando en la mañana, en la noche, ayunando, dando conferencias con todo su corazón y tiene un estándar increíblemente buenísimo. Él también pasó por la tragedia del secuestro, sus padres lo secuestraron. Él quiere mucho a sus papás, pero tuvo que enjuiciar a sus papás para seguir a los padres verdaderos, sí. Y él siempre apreciaba mucho a su padre y apreciaba a los padres de todos los hermanos. Me acuerdo que sin conocerme mucho, se puso a conversar con mi papá en Lima y hicieron algún tipo de amistad. Y siempre que lo veía por acá, me decía, ¿y cómo está tu papá? ¿Y cómo está tu papá? O sea, él tenía presente en su mente, en su corazón, siempre la figura paterna y tenía un corazón dolorido por lo que había pasado, ¿verdad? Con su familia. Entonces, creo que tenemos un poco de tiempo para algunos comentarios. Yo quiero que ustedes, por favor, rescaten algunos de los puntos que él ha mencionado, porque esa es la observación de un hermano norteamericano con respecto a los latinoamericanos. Y nunca, es muy difícil escuchar a un norteamericano hablar tantas cosas bonitas de los latinoamericanos como los que ha pronunciado en este comentario. Así que dejo abierto un poquito para que ustedes rescaten algunas frases y las mencionen. A ver, adelante, por favor.